Buenas tardes a todos. Mi nombre es Sergio Baigorri, yo me presento, hablo en nombre de la Compañía de las Obras de Argentina. Un agradecimiento a todos por tomar parte de este encuentro que hemos propuesto hoy y que hemos denominado Economía, Política y Sociedad. Vamos a llevar adelante un diálogo con Bernard Scholz, ya está aquí presente. Bernard Scholz es para muchos de nosotros alguien conocido, un amigo de muchos de nosotros, pero quiero presentarlo muy brevemente. Bernard es, ante todo, un periodista, que luego también se ha graduado en Ciencias Políticas y en Historia Moderna. Ha sido consultor de empresas durante mucho tiempo y ha sido también presidente de la Asociación Compañía delle Opere en Italia durante varios años. La Compañía de las Obras reúne, básicamente en Italia, en otros lugares de Europa y también en muchas partes del mundo, a empresas, básicamente pymes, y a empresas sociales, obras de caridad, educativas, que dentro de la mirada que tiene la doctrina social de la Iglesia, buscan una instancia de ayuda y de cooperación, tanto en el criterio ideal como en una amistad operativa. Actualmente Bernard es el máximo responsable del meeting de Rimini, este gran encuentro que se realiza en la ciudad de Rimini, en Italia, una vez al año, y que tiene por objeto, a partir de alentar la amistad entre los pueblos, hacer un recorrido por todas las iniciativas culturales, deportivas, científicas, literarias, históricas, que puedan interesar al hombre. Algunos de nosotros hemos tenido la oportunidad de participar incluso este año a través de modo virtual del meeting. Así que, Bernard, ante todo te agradezco personalmente y en nombre de todos los que estamos aquí. Sabemos que para Bernard es casi la medianoche en Italia y vamos a dialogar con él a partir de algunas preguntas que hemos preparado. Nosotros estamos a la puerta de un hecho muy relevante en la vida de la sociedad argentina, que es un acto eleccionario, y yo entiendo que justamente el hecho de que nos propongamos volver sobre estos temas a la puerta de una elección casi es una manera de poder entender cómo cada uno de nosotros aquí en la Argentina está a veces muy influenciado por el momento electoral, como si el momento electoral fuera el único momento relevante en donde la gente participa de alguna manera. Intentaremos en la marcha de este encuentro romper con esa perspectiva. Así que te saludo, Bernard, si querés hacer un saludo inicial y ya comenzamos con las preguntas. Buonasera, grazie. Buenas noches, gracias. Bueno, Bernard, ante todo les vamos a decir al resto de la gente lo siguiente: todos van a ver en su barra de Zoom, abajo de la pantalla, una leyenda que dice interpretación. Bernard va a hablar en italiano, nuestro amigo Sergio Madera lo va a traducir al español, por lo cual el que quiere escucharlo en forma directa en italiano no toca nada. El que quiere escucharlo en español va a donde dice interpretación, teclea donde dice español o Spanish, y lo que va a hacer es escuchar la traducción simultánea que va a hacer Sergio Madera a partir de cada uno de los momentos en los que Bernard hable. Así que, dicho esto, comenzamos. Bernard, la primera pregunta que te hacemos es la siguiente. El mundo está transitando por una época excepcional. La pandemia ha tirado por tierra las máximas seguridades que las personas, las sociedades y los países inclusive tenían. Y evidentemente, frente a una situación novedosa así, han aparecido posturas inclusive diferentes. Hay quienes esperan una solución que sea la de otro, y hay quienes se han puesto al hombro el desafío de poder afrontar la diversidad. Frente a esta perspectiva inicial, nosotros queremos hacerte dos preguntas. La primera tiene que ver con lo que entendemos que es el tipo de intervención que el Estado tiene frente a una situación así. La segunda, la que tiene que ver con la cultura de la responsabilidad. Respecto de la primera, te digo lo siguiente. En el caso de la Argentina, la pandemia ha traído un incremento enorme de la intervención estatal, sobre todo también en llevar enormes cantidades de dinero, en el incremento de lo que aquí se conoce como planes sociales. Ha habido también ayudas a las empresas para que terminaran pagando sus sueldos, pero este tipo de incremento, que parecía en algún momento ser parte de una coyuntura, nosotros entendemos que lejos está de salir, y al contrario, parece ser la intervención del Estado cada vez mayor.
cada vez las empresas tienen situaciones de mayor injerencia en lo que tiene que ver con la actividad estatal, y esto traba enormemente el desarrollo de las empresas y del trabajo en general. La primera pregunta que tiene que ver con esto es, ¿es posible entender este tipo de actividad del Estado en la misma línea de la subsidiariedad que plantea la doctrina social de la Iglesia? Lo digo casi irónicamente. La segunda es, ¿en cuánto contribuye o no una enorme intervención estatal para el desarrollo de una sociedad que tiene evidentemente dificultades grandes económicamente? Esta es la primera pregunta que te hago antes de entrar de nuevo después en el tema de la cultura de la responsabilidad. Adelante, Werner. Bene, allora prima di tutto grazie per questo dialogo. Antes que nada, gracias por este diálogo. La pregunta que pones sobre la intervención del Estado es una pregunta que en muchos países surge, porque también en Europa hay una gran intervención de la Unión Europea, porque, por ejemplo, solamente para Italia se prevén 200 millares de euros para intervención. Así que hay que distinguir dos cosas. La primera es el principio de la subsidiariedad. La subsidiariedad dice que todo lo que puede hacer la sociedad, lo tiene que hacer la sociedad. Solamente lo que la sociedad no puede hacer, ahí sí lo tiene que hacer el Estado. Yo creo que la pandemia ha puesto a muchos países en una situación en la cual la sociedad civil sola no logra responder sola a los problemas. Y por lo tanto, personalmente pienso que aquí estamos en una situación en la cual el Estado tiene que intervenir de una manera excepcional. Y yo creo es muy importante distinguir entre una intervención excepcional que no se tiene que volver una regla, porque la pandemia es una crisis excepcional que precisa de medidas excepcionales. El riesgo es que ciertas intervenciones se vuelvan después la norma. Pero después hay otra cuestión. ¿Qué es lo que hay que sostener con estas intervenciones del Estado? Porque si el Estado en esta crisis sostiene evidentemente personas que están en gran dificultad, y esto está muy bien, pero tiene que dar incentivos para que después se pueda retomar, para que se pueda crecer. Tiene que incentivar la iniciativa de las empresas. No es que tiene que tapar los huecos. Tiene que hacer inversiones que permitan retomar la iniciativa empresarial. Y por lo tanto, yo personalmente pienso no es tanto un problema de que el Estado ayude o no. En este momento tiene que ayudar. Pero la pregunta es, ¿de qué manera? Y en un cierto sentido, respondo a tu pregunta, nos encontramos en una situación excepcional. También respecto de la subsidiariedad. No es una violación de la subsidiariedad. Es un momento en el cual la subsidiariedad tiene que, también el que está a favor de la subsidiariedad tiene que reconocer que la sociedad civil no tiene la capacidad de responder a esta crisis sola. Repito, es una excepción y la única cosa que es necesario tener muy claro desde el punto de vista político es que las excepciones no tienen que volverse regla. Por lo tanto, subsidiariedad sí, con la excepción que la misma ley de la subsidiariedad, la regla de la subsidiariedad prevé. Última observación. Es necesario ser muy claros, pero tal vez sobre esto hablamos en las próximas preguntas, que una situación de malestar momentáneo precisa de un cambio. No podemos permanecer en esta situación. Y por lo tanto es necesario evitar que esto se vuelva un acomodamiento de las personas, que
se vuelva un habituarse de esta intervención particular. Y por lo tanto, la política tiene que decir claramente, ayudamos en una determinada manera y con reglas muy claras y en un tiempo determinado, para evitar que esto se vuelva una continuación insostenible económicamente, pero también socialmente. Bernard, y entonces el siguiente tema tiene que ver con la cultura de la responsabilidad. De la misma manera que estamos describiendo un tipo de intervención del Estado, este tiempo ha sido y sigue siendo muy rico en identificar, en ver, en reconocer una enorme cantidad de personas, de instituciones, de asociaciones, de entidades que han afrontado y están afrontando con una enorme creatividad, esfuerzo, con novedad, estas dificultades propias de este tiempo. En Argentina se están dando algunas situaciones que tienen que ver con lo que nosotros llamaríamos la necesidad de relanzar, de renovar este ímpetu del emprendedor. ¿Por qué? Porque esto que vemos en algunos, a otros les pesa enormemente. Hay muchos jóvenes que quieren irse del país porque no ven aquí un horizonte. La Argentina es uno de los países de la región que tiene menos empresas por cantidad de habitantes, me decían hoy. Y otro dato es que la mayor parte de las pymes, inclusive las que vienen de historia familiar, están todavía al frente de la generación mayor y los jóvenes que vienen atrás son pocos los que continúan con la empresa familiar justamente por esta falta de confianza. La pregunta es, ¿cuáles serían las bases para una renovación de este espíritu emprendedor? ¿Dónde encontramos la fuerza para volver a empezar cada día frente a estos inconvenientes? ¿Cómo se relaciona esta cultura de la responsabilidad? Y acá completo la pregunta, con el tipo de intervención que hoy realiza el Estado. ¿Es posible cooperar con esto? Allora, dobbiamo fare una piccola premessa sulla Tenemos que responsabilità. hacer una pequeña premisa sobre la responsabilidad, porque el hombre, por su naturaleza, responde inevitablemente a los desafíos que la vida le pone delante. El hombre, si no, no responde. El tema es cómo responde. Puede responder pidiendo a otros que lo sostengan, o puede responder culpando al resto del mundo por los problemas que hay, o puede él tomar iniciativa, buscando, tratando de responder con criterios ideales. Esto se llama responsabilidad. Si yo me pongo en la posición de responder yo en primera persona, haciendo lo que me es posible hacer, y esto también trae como consecuencia una madurez de la persona, porque si la persona no se asume la responsabilidad, no responde con toda su persona, con su afecto, con su inteligencia, entonces no crece, no se vuelve más sí mismo, se reduce su autenticidad, no desarrolla su propio talento, no hace una experiencia de sí, y en un cierto sentido no es libre, porque se pone en una posición de dependencia. Por lo tanto, la responsabilidad es un bien personal y un bien social. Sin responsabilidad no está la realización de la persona y tampoco está la realización de una real sociedad. También es necesario decir que la responsabilidad no siempre es cómoda. Es también un desafío para la persona. Asumir la responsabilidad requiere siempre energía, requiere sacrificio, requiere cambio, requiere también dejarse ayudar y ayudar a otros, requiere buenas relaciones, que no se sustituyen a las personas, la responsabilidad de las personas, pero sino que ahí las personas se sostienen recíprocamente porque
entre sustituirse y sostener, la diferencia es abismal. La responsabilidad precisa de una solidaridad recíproca, pero no una sustitución. Si yo tengo una gran responsabilidad, yo quiero ser sostenido en esto, pero no sustituido. Dicho esto, la responsabilidad en este sentido nace de una educación. Esta educación puede tener varias formas. Antes que nada, en la familia, amigos, escuela. Pero tiene que ser educada, no acontece automáticamente. Y después puede ser también educada por ejemplos. Si tú ves a otras personas que se asumen responsabilidad, también en momentos difíciles, para ti puede volverse una referencia interesante. Mirar a ellos, tú ves que hay un bien humano, una cosa interesante que te podría interesar también a vos, que es más lindo vivir así, que es más entusiasmante vivir así. Tal vez es más difícil, con menos placer, pero seguramente me trae más satisfacción. Y por lo tanto, la responsabilidad no puede ser impuesta. Yo no le puedo imponer a nadie la responsabilidad, no puedo imponerle valores a nadie. Yo lo que puedo hacer es que esto se reconozca por las personas como algo bueno, verdadero y también útil. Y por lo tanto, cada persona dentro de la sociedad civil que se asuma la responsabilidad civil se vuelve un brote, un germen de una cultura diferente. Y por lo tanto, enseñantes, emprendedores, empresarios, médicos, cualquiera que viva esta responsabilidad debería volverse contagioso para los demás. Al mismo tiempo, y esta es tiene que ver con la pregunta sobre el Estado, si las instituciones no ponen reglas que de alguna manera le piden al ciudadano asumirse la responsabilidad, existe el riesgo de que después todo se vuelva un gran asistencialismo. Apenas tú tienes un problema, tú le pides al Estado que lo resuelva. Y por lo tanto, el Estado tiene, de una manera inteligente, establecer reglas que digan, hasta que vos tenés los recursos, vos tenés que ayudarte a vos mismo, buscar los cuerpos intermedios, asociaciones que ayudan al individuo a afrontar la vida. Y vos mismo tenés que ayudar a los otros a afrontarla. Así que el Estado tiene que intervenir solamente si no hay otras soluciones. El verdadero problema, pero lo veo también en Europa, es así, si se reduce esta educación a la responsabilidad, el Estado interviene casi que automáticamente. Y aquí tenemos un problema que no se resuelve fácilmente. Doy un ejemplo, la salud. Si las personas no se cuidan, si las personas se descuidan, si las personas no están atentas a una vida sana, es claro que esto se vuelve un problema de salud pública. Si tenemos familias que no educan, quiere decir que la escuela o los servicios sociales tienen que intervenir cada vez más en los conflictos familiares, en muchachos que no son educados. Así que si se reduce la educación, si hay menos educación, si hay menos responsabilidad personal, entonces el Estado, por fuerza, entra en la vida de la gente, porque no puede haber la nada, tiene que haber una solución. El verdadero drama es que menos educación hay, más burocracia hay, menos responsabilidad libre hay, más hay estatalismo. Estas dos cosas van juntas. Y por lo tanto, hay que hacer de manera que por un lado se busque
Se trata de educar a las personas en la responsabilidad y a la libertad, porque las dos cosas van juntas. Y el Estado tiene que, el que hace política tiene que decir, el Estado tiene que limitarse a los problemas extremos que no tienen otra solución. Evidentemente, en una sociedad civil tan débil como la que tenemos en tantos países, la burocracia crece, porque la sociedad civil tiene poca responsabilidad y poca solidaridad de base. Por lo tanto, nosotros podemos decir que el asistencialismo no está bien, y es verdad, pero al mismo tiempo tenemos que estar conscientes de que superar el asistencialismo solo es posible si invertimos en la educación. De otro modo, decimos una cosa justa, pero no trabajamos para la solución del problema. Así que el tema fundamental es una educación a la responsabilidad. Y si es posible, una política que declara que el Estado se va a limitar cada vez más a las exigencias más emergentes, particulares, y que se va a buscar cada vez más responsabilizar, incluso a través de sistemas fiscales, sistemas de contribuciones sociales, a la responsabilidad de los individuos. Nosotros llegamos, yo lo conozco en Europa, y llegamos a un estado. El Estado llegó a un límite de lo que puede pagar con sus intervenciones. Y esto es un signo de que la deseducación comienza a volverse un problema económico, político. Pero insisto, podemos decir todas las cosas verdaderas. Más responsabilidad, más iniciativa personal, es todo justo. Pero esto vive de una educación, no es automático. Lo único que es automático es el estatalismo. Porque el estatalismo sale automático. Hay un vacío, entonces el poder entra. Si falta algo, es automático. Lo que no es automático son la responsabilidad y la libertad, y por lo tanto tenemos que ser muy conscientes de que estos son valores importantísimos que tienen que ser recreados cada día y que nosotros no podemos pretender, sino que podemos testimoniar, podemos también requerir, podemos enfatizar, pero que se necesitan personas muy conscientes, muy maduras, para que pueda ser comunicado. Bernard, en la línea de este planteo que hacías sobre la necesidad educativa, te pregunto, ¿cuál es el valor que tiene aquí la experiencia cristiana? ¿Y podrías hacer una precisión mayor entre esta diferencia entre ser sostenido y ser sustituido? Allora, l'educazione cristiana è La educación cristiana es una educación que por su naturaleza quiere la responsabilidad y la libertad de la persona. Es muy paradójico, pero el Estado moderno, el Estado libre, es un fruto de la educación cristiana. Porque si tú no tienes personas libres y responsables, solo vas a tener alternativas totalitarias, de sistemas tribales. Tenés la alternativa de Estado totalitario, de sistemas económicos no liberales, pero libertarios. Tenés alternativas que buscan, de alguna manera, sustituirse a la libertad de la persona, donde el hombre no precisa ser libre. Está la famosa frase de Eliot que dice: buscamos hacer sistemas tan perfectos que el hombre no necesita más ser bueno.
podemos también decir que el hombre no precisa ser libre, el hombre no necesita ser más responsable. Esto es un capitalismo sin reglas, es salvaje, es un sistema totalitario de cualquier poder, marxista o el que quieras. Son distintas modalidades. El cristianismo es el más grande, el más fuerte, el más auténtico antídoto para esto. Y por eso el cristianismo hoy, antes de cualquier otra cosa, a nivel social, tiene que tener la preocupación de llevar a las personas a la responsabilidad, porque después podemos discutir sobre los sistemas políticos y tenemos que discutir sobre los sistemas políticos, pero tenemos que ser muy conscientes de que todo sistema político depende de la calidad de la sociedad civil, porque si vos no tenés una sociedad civil que está hecha por personas libres y responsables, el sistema político tiende al totalitarismo. Es una tendencia inevitable a la burocracia, a la invasión, porque se abre un vacío y este vacío se llena a través de un poder estatal. Es casi matemático, donde desaparece la fuerza del cristianismo como fuerza social, entra el Estado. La secularización, como la tenemos hoy, la salida de la fe de la vida, hace de manera que la vida, la calidad de la vida de las personas, uno se la entrega al poder, se la confía al poder. Es inevitable. Podemos estar tristes, sí, pero no tenemos que desesperarnos porque todavía tenemos la fuerza de llevar por lo menos ejemplos, y hay, porque todos ustedes forman parte de comunidades, de realidades, de empresas, de obras sociales, donde hay una solidaridad, una responsabilidad y una libertad vivida, real, encontrable, testimoniable. Y este es el punto para volver a arrancar. El punto para volver a arrancar son experiencias en las cuales personas libres y responsables empiezan a hacer una vida diferente, porque nosotros podemos teorizar que muchos sistemas estatalistas fracasan, y es verdad, pero también es verdad que el cambio depende de cada uno de nosotros, depende de nuestro compromiso. Si nosotros queremos crear realidades sociales, obras, empresas, hospitales, escuelas, en las que hay una actitud diferente. Y esto tiene un impacto público porque le dice a todos que es posible vivir de un modo diferente. Y yo agrego una cosa muy importante. Personas que son libres y responsables, que no ceden a lo cómodo, que no se esconden, que no están en el balcón mirando la vida, sino que bajan a la plaza para tomar posición, para crear. Son personas que de todas maneras comunican una fascinación. Tienen caras diferentes, se ve que tienen un entusiasmo por la vida, se ve que están comprometidas. Son caras más alegres, caras más interesadas, más curiosas, son caras más amigas. Estos tienen un perfil humano mucho más diferente de una cara enojada, triste, oscura, llena de acusaciones sobre el resto del mundo. Se lee en los ojos si una persona está viva, si una persona está interesada, si una persona arriesga, o si una persona busca de retirarse buscando la comodidad propia, tratando de defenderse de la vida y por lo tanto confiándose al poder del Estado, al poder del partido, al poder de algún otro.
Porque si vos no sos libre y responsable, entonces sos esclavo de alguien, es inevitable. Y cuando sos esclavo, tu cara es triste. Hai la faccia amareggiata, hai la faccia Tenés scura. una cara amargada, oscura, Sei schiavo. porque sos esclavo. Sei schiavo dentro. Forse non ti rendi neanche conto, ma sei Sos schiavo. esclavo, capaz que ni te das cuenta, pero sos esclavo. E il problema è che Y el questo problema non crea es que esto mai una reale nunca soddisfazione. crea una satisfacción real, Tutti noi che siamo qua porque questa todos sera nosotros que estamos abbiamo acá esta passato noche nella vita momenti molto pasamos difficili. en la vida momentos muy Ognuno a difíciles, motivo. todos, cada uno a su Che modo. cosa possiamo Pero, dire? Che ¿qué proprio podemos decir? attraversando queste difficoltà Que justamente atravesando estas dificultades hemos madurado, nos hemos vuelto más nosotros mismos, hemos tomado más conciencia de nosotros y de quién nos creó. Y por lo tanto han sido pasajes que nos volvieron más verdaderos y por lo tanto pasajes de los cuales estamos satisfechos. Después, en el momento sufrimos, pero después fueron pasajes importantes porque crecimos. Y por lo tanto, la no responsabilidad, como dije antes, no permite que uno madure. Y esto tiene una implicación política, porque si uno de nosotros toma una posición política, no la toma pidiéndole al Estado que lo sustituya en su responsabilidad, sino le pide que cree condiciones para que las personas puedan expresar su propia responsabilidad, porque han tenido la experiencia de que esto es un bien. No es la defensa de un principio liberal, es la defensa de una humanidad libre. Bernard, retomando este último concepto que nos dabas, te quiero preguntar lo siguiente. Nosotros vivimos en una sociedad civil y el Estado está concebido, ha nacido para servir a esa sociedad civil. Y evidentemente, los gobiernos de turno, el que le toca gobernar, toma decisiones de acuerdo a la perspectiva que tiene desde su ideología. Y no es lo mismo cuando llega al gobierno una fuerza política que sostiene una determinada ideología que si llega otra. Entonces nosotros necesitamos poder conocer, poder distinguir, poder saber cuáles son aquellas posturas, aquellos factores que van más de la mano, que están más cercanos, que se podrían identificar mejor con la educación que hemos recibido, con la mirada que tenemos, con este ímpetu de responsabilidad del que nos hablabas recién. Entonces, te pregunto, teniendo en cuenta que la doctrina social de la Iglesia propone apuntar al bien común, ¿qué factores necesitamos nosotros tener en claro para identificar en las ideologías que se nos ponen delante? Porque esto tiene que ver con el final del encuentro, que queremos hablar un poco más sobre la opción política, pero ¿cómo podemos ayudarnos a identificar los factores que dentro de una u otra ideología son más cercanos a la experiencia que nosotros sostenemos? Allora, per rispondere a questa domanda, Para responder esta pregunta, hago otra pregunta. ¿El Estado puede crear la pasión educativa de un docente? ¿El Estado puede crear la dedicación de un médico? ¿El Estado puede crear la solidaridad vivida hacia una persona que tiene necesidad? No. Por lo tanto, si el Estado es sincero, tiene que reconocer que no posee una fuerza creativa. El Estado no tiene una fuerza generativa. El Estado moderno depende de valores que él mismo no puede crear. Y por lo tanto, es evidente que el Estado tiene que sostener, ayudar a todas las iniciativas
que generen. Tiene que sostener a las escuelas, tiene que sostener a las empresas, tiene que sostener a los hospitales, tiene que sostener obras de caridad, tiene que sostener universidades. El Estado, por lo tanto, tiene un rol de sostener todos los espacios, todos los lugares, todos los procesos que generen una humanidad verdadera. No tiene que hacer una elección a priori. Yo sostengo este o este. Tiene que sostener todo lo que es válido, lo que crea valores. Pero esto no es una ideología, es un dato de hecho que el Estado por sí mismo no puede hacer las cosas más importantes. El Estado no es un educador. Es verdad, si hay muchos hospitales que nacen por la iniciativa privada, entonces está bien. Si no hay suficientes, entonces el Estado tiene que hacer hospitales, tiene que hacer escuelas, pero tiene que favorecer todas las iniciativas privadas, dando evidentemente algunas reglas. No es que cualquiera hacer una escuela la pueda hacer. Hay algunas reglas que tienen que ser compartidas. El punto fundamental es que la discusión sobre esto no puede ser simplemente, como decir, una decisión, no sé cómo, ideológica. Yo soy más liberal, yo soy más estatalista. No, la pregunta es muy real. ¿Qué es lo que el Estado puede generar verdaderamente? Esta es la pregunta. Si pones esa pregunta, atravesás el debate ideológico, porque está claro que si nadie ayuda a los pobres, el Estado los tiene que ayudar. Es lógico, el Estado no puede dejarlos que se mueran, por favor. Pero el Estado tiene que hacer de todo para que el que quiera ayudar a los pobres se lo ayude a ese que quiera ayudar. Porque la ayuda a los pobres es mejor que lo haga uno que toma una iniciativa personal a que lo haga una institución. Por lo tanto, hay que prestar atención a no ser ideológicos en el sentido, si un determinado principio en este momento no se realiza, porque no se puede realizar como principio de subsidiariedad o de solidaridad, yo no puedo hacer una batalla ideológica, sino que tengo que trabajar todos los días para cambiar, para llegar al presupuesto que este principio se pueda realizar. Por ejemplo, si yo puedo, hago una escuela, o bien, si soy docente, hago una enseñanza, enseño, si soy médico, curo, trabajo en un hospital, si soy abogado, lo que sea, trabajo siempre en esta dirección. Porque cada trabajo expresa valores, cada trabajo expresa un tipo de relación. Y cada uno de nosotros en su trabajo puede trabajar de una manera o de otra. Vos podés tratar a un paciente de una manera responsabilizante o desresponsabilizante. Vos podés educar a tus hijos de una manera responsabilizante o desresponsabilizante. Vos podés tratar a tus clientes y tus colegas, a tus empleados de una manera que los responsabilizas o que los desresponsabilizas. En nuestro, por así decirlo, pequeño, la cosa pequeña, nosotros tenemos la posibilidad de una impronta. No es que estamos desarmados, porque si no, también nosotros somos estatalistas y decimos, el Estado tiene que cambiar. Y por lo tanto, de nuevo, entramos en una posición estatalista, donde nosotros decimos, no podemos hacer nada, es el Estado el que tiene que cambiar. Mientras que nuestra primera tarea, la primera, después hay otras, de la cual hablaremos después, nuestra primera tarea es hacer a nuestro nivel profesional, asociativo, en la sociedad civil, en el trabajo,
todo lo que podemos hacer, porque de otra manera combatimos el estatalismo con un estatalismo distinto, porque si todo depende del cambio del Estado, entonces quiere decir que tienen razón los estatalistas, mientras que al mismo tiempo nosotros tenemos que hacer un trabajo sobre algunos instrumentos, el instrumento fiscal, de incentivos. Doy un ejemplo. El sistema fiscal puede agilizar o obstaculizar la iniciativa libre, individual, y bueno, sobre esto hay que intervenir. Por lo tanto, yo no digo que no hay que hacer nada en la política, hay que hacer, sí, en política hay que hacer cosas, pero siempre estando conscientes de que mi primera tarea es la de trabajar al nivel que tengo, sociedad civil, cuerpos intermedios, trabajo, todo lo que puedo hacer. De ahí nace después una iniciativa política que pide libertad de iniciativa, sostén a la libertad de iniciativa y todo el resto. Instrumentos distintos, diferentes. Sin nunca olvidarse de la propia responsabilidad, porque, bueno, cierro acá, es diferente, es muy diferente si yo entro en el debate político en base a asumir responsabilidades mías, o si entro en el debate político como todos los otros con una gran pretensión ideológica. Porque lamentablemente también está el riesgo de que vos en política hables de sociedad, hables de solidaridad, hables de libertad, pero de una manera paradójicamente de nuevo ideológica, porque no partís de una experiencia de responsabilidad, sino que partís de una pretensión ideológica. Por lo tanto, el que, por ejemplo, hace una experiencia de subsidiariedad en su trabajo, como médico, como docente, como abogado, como padre de familia, como madre, como padre de parte de una asociación, como lo que sea, el que trabaja por una sociedad diferente. Esto crea un impacto político muy diferente. Bernard, quiero pedirte que nos ayudes a entender dos cuestiones muy puntuales y muy concretas. La Argentina tiene en este momento altísimos niveles de pobreza, altísimos niveles de desocupación y de trabajo precario, una altísima inflación y quizás lo más difícil de todo es la incertidumbre sobre lo que vendrá. Sobre estos puntos te quiero pedir tu parecer sobre dos cuestiones. La primera, la respuesta que se ofrece a situaciones como esta aparece, por ejemplo, con algunos eslogans o algunos modelos que proponen un salario universal como si esto fuera trabajo para todos. Del otro lado, más allá de que esto pueda implicar, casi diría, algún deseo que podría entenderse desde lo positivo, lo cierto es que esto genera una presión sobre el sector que produce. Ahora, hay otro modelo que aparentemente se presenta que tiene características, diría, libertarias, que si bien defiende derechos universales, ciertos derechos, pareciera no tomar en cuenta el bien común. ¿Qué es necesario tener en cuenta para poder abordar una situación así? Y la segunda cuestión que te planteo, y me adelanto, después la repito, tiene que ver con la realidad del mundo del trabajo. En Argentina la legislación laboral prevé un sistema de indemnizaciones bastante rígido que realmente hace en algunos casos muy difícil a los empresarios pyme y también a las empresas grandes poder darle una dinámica, un dinamismo a la entrada y salida de trabajadores. Y pareciera que cualquier modificación de la legislación laboral solo traería para el trabajador un perjuicio. Sin embargo, estos últimos días hemos escuchado que la Central de Trabajadores está inclusive considerando la posibilidad de pasar a un sistema ya no de indemnizaciones rígidas, sino de fondo de desempleo, como alguna actividad la tiene aquí en la Argentina, como la construcción. Por eso la segunda pregunta que te hago ¿es posible
darle flexibilidad a la relación laboral sin que esto sea un perjuicio, que traiga precario el trabajo? ¿Y qué podemos esperar del rol de los sindicatos en una sociedad y en una economía sana? Allora, partiamo dalla prima questione. Noi Empezamos por la primera cuestión. Nosotros tenemos que ser muy sinceros respecto de la situación en la cual nos encontramos. Lamentablemente nos encontramos cada vez más delante de dos alternativas. Así fue en Chile, en Perú y también en muchos otros países, en Brasil. Tú tenés dos alternativas políticas fuertes, que ninguna de las dos son las justas, que no responden de un modo adecuado al problema, porque si miras bien, son alternativas que de alguna manera se sustituyen a la sociedad civil, a la libertad, a la responsabilidad, o por un estatalismo que trata de dar a todos todo, o si no, un sistema que se confía un automatismo de un liberismo económico. Así que no a una economía social de mercado, sino de un automatismo de que de alguna manera el mercado va a resolver los problemas. Ninguno de los dos casos tenés una responsabilización por el bien común. Son sistemas de los cuales, lo que decíamos de Prima, sistemas perfectos por los cuales ninguno tiene que ser bueno. Un sistema donde el Estado hace todo y un sistema donde el Estado no hace nada. Así que una contraposición entre Estado y mercado. Claro, estoy simplificando mucho, pero en sustancia es eso. Si vos ahora tenés que hacer una elección porque lo que es necesario justo hacer no está representado políticamente, no podés pretender otra fuerza política, están esas dos. Así que tenés que mirar cuál es la que crea menos daños, la que crea menos problemas. En este momento no te sé responder así inmediatamente cuál sería la solución, pero es muy importante tener la conciencia de que la política en esta situación no puede tener una fuerza salvífica, porque como vos decías antes, a menudo nosotros, nuestra conciencia política se duerme y cuando hay elecciones se despierta y queda frustrada frente a la alternativa y queda enojada por un voto a alguien. Hay que votar a alguien con rabia y después se vuelve a dormir. Entonces, sí, es muy difícil cambiar un cambio. Nosotros tenemos que entender que ahora, en este momento, no hay una fuerza política adecuada. ¿La podemos crear? Bueno, sí, tal vez dentro de 5, 10, 20, 30 años. Mientras tanto, tenemos la responsabilidad de crear presupuestos para que esto pueda suceder. O sea, cada compromiso educativo, cada compromiso de solidaridad, cada compromiso social, cada compromiso que ustedes hagan cada día que tienda a cambiar esta situación, porque si llegamos a esta situación que en muchos países tenemos la alternativa entre dos fuerzas o tres fuerzas, de las cuales ninguna satisface, y ahí tenemos que preguntarnos las causas. Las causas residen en una continua deseducación, en una continua superficialidad, en una burguesía que pensó que las cosas se hacen automáticamente, que no entró en el campo de la responsabilidad, que se confió al automatismo del mercado. Y por lo tanto, hay que retomar de a poco la conciencia del nexo entre responsabilidad personal, sociedad civil y política. Pero lo que quiero decir, y no nos tenemos que desesperar ahora frente a esta situación, tenemos que ser tan realistas de decir, en este momento no tenemos
la solución perfecta. Tenemos que elegir entre las que crean menos daño. Mientras tanto, que esto es una gran responsabilidad nuestra de trabajar por un cambio, por una nueva realidad, por una nueva socialidad, por un nuevo acento social y hacer lo que se puede hacer en estas condiciones. Si se puede cambiar una ley, se la cambia. Si se puede llegar a una minoría que represente una alternativa en política, lo hacemos, pero no podemos pretender que cambie quién sabe qué de la nada. No va a cambiar así velozmente. Y por lo tanto, la claridad de un juicio, de nuevo, tiene que llegar a una responsabilidad personal, pero con un juicio muy realista. Y después yo haría algo que es importantísimo. Yo entraría en el diálogo con algunos de los políticos que están disponibles a discutir. Entraré en diálogo para decirles cómo nosotros vivimos esta situación, lo que nosotros pensamos, lo que ellos podrían hacer, pedirle a ellos, preguntarle qué es lo que ellos piensan hacer, porque yo creo que muchos políticos en este momento no tienen interlocutores verdaderos, están abandonados a sí mismos, no encuentran, porque la única cosa que un político encuentra hoy es a alguien que le piden que él haga algo para esa misma persona que le pide, o sea que le piden cosas particulares. Vos tenés que defender a los sindicatos, tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello. Un político que encuentra a uno deseoso de discutir con él sobre las cosas que nos estamos diciendo esta noche, es rarísimo, es muy raro. Y por lo tanto yo buscaría, si conocemos un parlamentario, un ministro, un gobernador, que mínimamente está disponible a entrar en el diálogo, lo buscaría sobre estos temas, porque no podemos ser hostiles. Si hay uno que está disponible a discutir conmigo, yo discuto con él. Y después hablamos, no por un interés nuestro, pero sino por el bien común. Por ejemplo, ¿qué piensan hacer con las obras sociales? ¿Qué piensan hacer con las escuelas? ¿Por qué quieren hacer eso y no aquello otro? ¿Cómo piensan sostener la iniciativa libre del empresario? En fin, tantas cosas, porque tenemos estas posibilidades de diálogo para profundizar. Y así respondo a tu segunda pregunta. Vamos a decir la verdad. Hay un clima de sospecha respecto del empresario, de la libre iniciativa. Hay una sospecha de que los empresarios roban, que de por sí hacen lucro para hacer una vida privada más cómoda. Y ahí hay que tener la claridad de que para cambiar esta mentalidad, que está muy difundida, también porque históricamente un poco las cosas han pasado, más en algunos países que en otros, hay que hacer presente el nexo profundo que existe entre la iniciativa privada, que se expresa a través de la empresa, y el bien común. Porque si yo quiero hacer que la gente trabaje, ¿quién crea el trabajo? ¿El Estado? También acá hay que poner la pregunta fuerte, ¿quién crea el trabajo? Vos querés que haya trabajo, pero ¿quién lo crea? Y la empresa. ¿Qué hace posible que la empresa cree de trabajo? Y así se entra en discusión seria. Porque lo que cada tanto me sorprende es la total ausencia de realismo en el debate político. Es un subseguirse de pretensiones que no tienen ninguna raíz en la realidad. Si vos me decís trabajo para todos, y sí, yo también quiero trabajo para todos. Claro que lo quiero. ¿Quién no lo quiere? La pregunta es, ¿cómo llegamos al trabajo para todos? Vos no podés decir trabajo para todos y masacrar a las empresas privadas.
Esto es un ejemplo de un debate político serio. Así que si un político dice, labora para todos, yo estoy muy de acuerdo contigo. Yo también lo quiero. Vamos a sentarnos en una mesa y hagamos un debate de cómo esto es posible. ¿Vos cómo pensás que se puede hacer? Y así entramos a que hable la realidad y no la ideología. Y después yo diría, yo sería muy transparente, yo diría, es evidente que existe una sospecha respecto de la libre empresa, es evidente. Entonces, querido amigo político, explícame por qué tienes una sospecha en relación a la empresa. Si nosotros no llegamos a este tipo de diálogo, estas cosas no van a cambiar. Porque si vos me decís que la empresa libre no puede ser sostenida, decime por qué. Quiere decir que tenés miedo de que yo haga algún mal. ¿De dónde nace este miedo tuyo? ¿Por qué vos pensás que la iniciativa libre, por qué pensás que un hospital privado es un riesgo? ¿Por qué pensás que una escuela autónoma o libre no está bien? En tu opinión, ¿quién es el que genera un sujeto autónomo, libre? ¿El Estado? Y por lo tanto es necesario tener una gran claridad de principios antropológicamente claros, socialmente evidentes y entrar en un diálogo político. No enseñándole a ellos lo que tienen que hacer, sino preguntándole cómo piensan realizar lo que quieren realizar, porque sobre eso tienen que responder. ¿Cómo tener trabajo para todos? ¿Cómo querés tener justicia para todos? Justicia social. Yo la verdad es que no veo otro camino, porque la ideología no se combate con otra ideología, sino con la realidad. Porque la ideología, en un momento dado, se quiebra delante de la realidad. Por lo tanto, hay que hacer hablar a la realidad de una manera muy clara, muy simple. Y es necesario responsabilizar a los políticos sobre lo que ellos prometen. Vos querés un salario universal. Bien, ¿cómo lo querés, cómo lo vas a financiar? Explícame. ¿De dónde vienen? ¿De dónde viene el dinero para el salario universal? ¿Quién paga los impuestos en un país pobre? Yo creo que el diálogo con la política tiene que salir de una contraposición ideológica y tiene que entrar en un diálogo donde yo le pregunto al que tiene responsabilidad política y le pido que responda a mis preguntas sobre el cómo, sobre el por qué, respondiendo a la realidad, no a mi pensamiento, a la realidad. Es evidente que este es un debate que para muchas personas es muy incómodo, porque es muy fácil decir, nos confiamos al mercado libre, nos confiamos al mercado, nos confiamos al salario universal, nos confiamos, pero todo eso no se sostiene, no se sostiene, es insostenible. Il tema Bernard, è... Y por lo tanto, adelante, adelante, adelante. No, digamos, eh, retomando uno de los puntos que habías mencionado al inicio, leo muy brevemente una pregunta que habíamos preparado. Dice, como tantas otras cosas, hemos delegado también la política al Estado, tanto que ahora todos creemos que la política es solo del Estado. Cada vez que hablamos de política es para hablar del Estado, de lo que hace el Estado y lo que quieren ser parte del Estado. Y repetimos que hay que transformar la política. Es decir, ¿no estaremos esperando demasiado del Estado? La pregunta en concreto es, ¿podemos pensar en política ejercida por la sociedad civil para crear realidades nuevas en cada lugar, en cada sector de la economía,
a través de nuestras redes y organizaciones de empresas y asociaciones? Es decir, ¿es la política un patrimonio del Estado? Allora, è chiaro che Dicevi qualcosa? abbiamo deciso, è il mio Siri che risponde, non posso farci niente. Es el Siri mío que me responde, no puedo pagar. Delegamos, como vos decís, al Estado las decisiones políticas. No hay duda sobre esto. Esto es cómodo para el Estado porque ni siquiera tiene que responder a las preguntas que yo mencionaba antes. ¿Y cómo hacemos para cambiar eso? Bueno, la primera cuestión es entender que el bien común hay que crearlo, lo creamos a partir de nosotros. El bien común no lo crea el Estado. El Estado no puede crear el bien. El bien común lo crea la sociedad, lo crea una persona, lo crean los cuerpos intermedios, las familias. Y por lo tanto, tomar conciencia de que todo esto no es política, pero que tiene una fuerte implicación política, porque si estás en una sociedad empresarial, no es solamente como todos piensas, que tiene solamente interés, sino que es un lugar donde se estrechan vínculos, que refuerza la sociedad civil, porque se sostienen recíprocamente. No podemos pensar que una sociedad civil atomizada pueda entrar en un diálogo serio con la política. Porque lo que refuerza el estatalismo es la atomización de la sociedad, la masa. Un conjunto de individuos indistintos, sin relaciones. Por lo tanto, la primera política es la solidaridad vivida, las personas que se ponen juntas para afrontar lo cotidiano, el trabajo, en el barrio, asociaciones profesionales, grupos de solidaridad, por ejemplo, personas que tienen enfermedades raras. Hay miles de ejemplos de personas que se ponen juntas, que se juntan para afrontar juntas los problemas de la vida. Históricamente, está el famoso Alexis de Tocqueville, que hizo 2 libros en el siglo XIX sobre la sociedad americana, que analizó diciendo que la sociedad americana vive de estos cuerpos intermedios y por eso es que el Estado puede ser poco estatalista. Por lo tanto, la relación entre cuerpos intermedios muy fuertes y un Estado un poco invasivo es evidente. Por lo tanto, yo no puedo pensar que una masa pueda... La masa es el estatalismo, la masa y el estatalismo van juntos. Así que el primer punto para interrumpir este cortocircuito entre una masa de individuos atomizados, esclavizados por un poder central, yo tengo que crear cuerpos intermedios, que pueden ser pequeños o grandes, pero que como primera cosa tienen un efecto sobre la persona, porque la persona, dentro de un cuerpo intermedio, tiene la experiencia de que todavía existe algo más allá del Estado, antes del Estado. Y comienza a entender que es posible ser libre y responsable. Porque la sociedad civil, a través de cuerpos intermedios, permite la experiencia de esto. ¿Cuántas personas están solas, individualistas, empobrecidas y que esperan todo el Estado? ¿Por qué nunca hicieron ningún otro tipo de experiencia social? Y por lo tanto, un cuerpo intermedio, una comunidad cristiana,
un cuerpo, una sociedad de docentes, un club de empresarios, cualquier cosa es algo preciosísimo, porque a las personas les hace tener una experiencia diferente, la experiencia de que yo no dependo solamente del Estado, de la región, de la municipalidad, lo que sea. Por lo tanto, y después responsabiliza porque vos, adentro de una asociación, tenés que asumir responsabilidades. Tenés que mover algo, tenés que instruir algo, tenés que hacer cosas. Yo no creo que haya una gran alternativa. Tan es verdad que la Iglesia siempre ha defendido de un modo muy rígido, no rígido, pero con mucha insistencia, no solamente la libertad religiosa en cuanto tal, sino la libertad de asociarse. Porque la libertad de por sí puede terminar en un gran individualismo. Cada uno es libre de hacer lo que se le canta, pero esto no es la libertad real. La libertad tiene que expresarse en una responsabilidad, y la responsabilidad acontece cuando hay vínculos vividos con otros, la familia, grupos de familias, la misma parroquia, grupos sociales, clubes. Todas las agregaciones son fundamentales, no son opcionales, son fundamentales, ya sean grandes o pequeñas. Y si yo hoy tengo que decir, vos lo sabés porque hemos trabajado cosas en la CDO juntos, no tenemos que tener problemas de ser grandes y potentes. Tenemos que tener como primera preocupación existir, de estar presentes como una realidad que les permite a las personas tener una experiencia positiva de su responsabilidad, de su solidaridad. El resto nace con el tiempo. Porque la primera preocupación histórica que tenemos que tener es generar un sujeto nuevo. Esta es la primera preocupación, porque sin un sujeto nuevo no va a nacer nunca un sujeto político nuevo. Es impensable, porque yo conozco personas que en este momento quieren hacer partido cristiano, partido así, asá, y no tienen ninguna fuerza porque les falta la base, les falta una experiencia de base vivida. Y por lo tanto el riesgo es que la misma doctrina social de la Iglesia, en lugar de ser expresión de una vida, de una experiencia, se vuelva a su vez una nueva ideología. Porque no hay nada vivido, no hay experiencia, es una proclama, es una llamada, pero no es una realidad que se pone también políticamente. Vamos a pedirte dos últimas respuestas. La última, te la adelanto ahora, pero antes te voy a hacer otra. La última tiene que ver con una cuestión bastante simple que seguramente servirá de resumen. ¿Qué podemos esperar de la opción política? ¿Cuáles son los factores relevantes a tener en cuenta para hacer nuestra elección? Esa sería la última. Pero antes quiero preguntarte, voy a leer textualmente una pregunta que me llegó hoy. Dice, los cambios culturales de los últimos años han sido vertiginosos y han derrumbado buena parte de los paradigmas o prototipos vigentes desde casi siempre. La familia, la parentalidad, el matrimonio, la vida humana, la identidad sexual, la autoridad, la honorabilidad, el reconocimiento al mérito, la solidaridad, la cohesión social. ¿Cómo puede recrearse un clima cultural de verdadera apertura y concordia que garantice la libertad de expresión de todas las voces, pero superando el actual estado de impugnación y estigmatización permanente? Yo te pido si podés retomar en algo una observación que hiciste en un encuentro
creo que fue con nuestros amigos de Chile, en donde hablaste de la necesidad de dar un paso de la tolerancia a la estima. Allora, io arrivo a questa considerazione, ma prima voglio dire Llego a esta consideración, pero antes quiero decir riflessione storica. una reflexión histórica. Quando il cristianesimo è nato, Cuando nació el cristianismo, c'era l'impero romano, estaba el Imperio Romano, le sue leggi con sus leyes cristiane. seguramente no Poi si è cristianas. diffuso in paesi Después se difundió del en nord países con delle del leggi norte de Europa assolutamente con tribali. leyes absolutamente E tribales. quindi il cristianesimo, Y por lo per tanto, el arrivare cristianismo, a ciò para llegar a cui noi ci siamo a lo que abituati nosotros in termini estamos di acostumbrados en solidarietà, términos de solidaridad, cooperazione, de educación, sussidiarietà, de ci ha messo subsidiariedad, secoli. demoró siglos. E quindi non possiamo pensare che Así que in no questa podemos pensar que situazione en esta situación totalmente secolarizzata totalmente secularizada, di arrivare di nuovo in no pochi podemos anni pensar que vamos a llegar de nuevo en con pocos qualche años trucco a con algún reimpostare una truco vita cristiana. a volver a impostar una vida Perché cristiana, il cristianesimo porque el cristianismo dipende dalla libertà della depende persona, de la dalla sua libertad de la maturazione. persona, de su madurez. Il cristianesimo non è El cristianismo no qualcosa es che tu puoi imporre con la algo que legge. vos podés imponer con la ley. E quindi Y por lo non tanto, dobbiamo meravigliarci che dalla no tenemos que secolarizzazione sorprendernos nasce de que quello la che tu hai secularización descritto. nace todo La lo que famiglia, describiste, la questo familia è destruida, la normale. Se il familia, no sé qué, cristianesimo esto non es è normal. più Si el nella cristianismo no sua está natura, más, entonces nace otra è cultura. evidente, è Eso es normale. evidente, es normal, es casi normal. Se il cristianesimo Si el esce cristianismo dalla vita sale culturale, la vita de la sociale, vida entra cultural, de la un'altra vida cultura. social, entonces entra otra cultura. L'unica cosa che La única cosa politicamente, que cioè io non posso políticamente, pretendere che la yo politica no puedo crei una pretender que cultura la cristiana. política cree Questo non lo può una fare. cultura cristiana, también porque no lo puede hacer. Quello che posso chiedere è che la Pero lo que puedo politica pedir difenda es la que la mia libertà política me dell'esperienza cristiana. defienda Cioè la mi libertà di libertad de vivir vivere, la una experiencia libertà di cristiana, la libertad educarmi. religiosa, la libertad Perché devo cultural, stare molto attento che c'è porque una hay pressione que estar muy atentos porque hay una culturale presión di cultural relativizzare, de per esempio, la relativizar, libertà di por educazione. ejemplo, la libertad de educación, Perché viene chiesto porque che i figli vengano se educati pide que nelle los scuole hijos con una determinata sean cultura, che non educados è en la la mia. escuela con una determinada cultura que no es la mía. E quindi la Y por lo libertà tanto, religiosa la libertad diventa sempre religiosa di più una libertà di educazione, se una vuelve cada libertà vez di más una libertad de agregazione, educación, una una libertad libertà di de pensiero, una agregación, de libertà di pensamiento, espressione, de dove expresión, io devo avere il donde yo diritto tengo que di tener el derecho non vivere secondo de no i vivir nuovi dogmi. según los nuevos Non so se dogmas. mi sono spiegato. No sé si me expliqué bien. Cioè, io O politicamente sea, non yo posso políticamente pretendere no puedo che la pretender politica que la política crei una cultura cristiana. cree una Ok, cultura cristiana. Ok, questi tempi sono passati. esos tiempos pasaron. Ma al contempo Pero al posso mismo chiedere tiempo con puedo tutto il pedir diritto alla con todo el politica di derecho a lasciarmi la libero, política que me deje di libre, non impormi di seguire que no me determinate imponga logiche seguir culturali. determinadas lógicas Quindi la culturales. libertà di coscienza Por dei lo tanto, la medici, libertad de la conciencia de libertà los di médicos, coscienza la degli libertad de insegnanti, conciencia la de libertà di los educazione dei genitori, docentes, la quindi libertad de tutte educación libertà e de los diritti di maestros, de los libertà che dobbiamo padres. Estos difendere. son los derechos de libertad que tenemos que Perché una defender. cosa è chiedere allo Stato Porque una di cosa es pedirle al promuovere Estado determinata que cultura, promueva una un'altra determinada cosa è chiedere allo cultura Stato di y tutelare la libertà delle culture. otra cosa es pedirle que tutele la libertad. Questo è un presupposto molto importante. Este es un presupuesto Quindi muy io non chiedo che lo importante. Así que Stato yo no le pido al renda il Estado matrimonio que haga indissolubile, que el matrimonio perché sea indisoluble, senza nessuna porque ya prospettiva una richiesta del no genere. tiene ninguna Come perspectiva, è un pedido de ese nell'esperienza modo. cristiana che lo Es Stato tan cristiano radicado en non la lo farà experiencia mai. cristiana que el E Estado tante moderno no altre lo va a hacer cose. más. Y muchas otras Su cosas de alcune de esta bisogna naturaleza. difendere il più Sobre possibile, algunas forse neanche hay que abbastanza. defender lo más Perché posible, pero, sull'aborto è una por discussione che ejemplo, va sobre el avanti aborto, fino a un certo es punto e una poi discusión donde llegas a un bisognerà cierto punto y después no se puede seguir. devo difendere
Pero yo tengo que defender el derecho del médico de no abortar, de no hacer abortos. Tengo que defender el derecho del docente de no propagar la teoría de género. Yo tengo que crear espacios de libertad. Yo creo que el rol del cristianismo en este momento es preservar espacios de libertad. Esto es decisivo, pero no genéricamente que podamos ir a misa, que podamos tener la libertad de culto, sino la libertad de una expresión cultural. ¿Por qué dije antes de este encuentro? Porque la relación que nosotros podemos crear con los otros, porque vivimos en el mundo, no es que estamos ausentes, tenemos colegas que tienen otra cultura, tenemos relaciones, amigos, de mucha naturaleza, así que todos los días nos confrontamos con otras modalidades de vida, con otros estilos de vida. Y por lo tanto, si nosotros empezamos a vivir en los guetos culturales, donde tenemos una tolerancia recíproca, se reduce nuestra responsabilidad, así que tenemos que acercarnos al otro con una estima que tal vez él no tiene de sí mismo. Por lo tanto, si yo estoy convencido de que cada hombre tiene una dignidad infinita porque está creado por Dios, porque Dios lo quiere y que esta vida se le fue dada, si la miro con esta estima profunda, con este respeto profundo también, si tiene una posición política, cultural diferente, esto me permite de entrar en un diálogo constructivo. Porque es muy paradójico. Normalmente, fuera del cristianismo, no es posible tener una relación humana si uno no está de acuerdo con el otro. Yo como cristiano puedo tener una relación, una estima contigo, una estima sobre vos, también si no estoy de acuerdo con vos. Y esto sorprende a las personas. Porque normalmente la relación se define por una coincidencia ideológica. Nosotros dos somos de izquierda, por lo tanto somos amigos. Nosotros somos LGTB y por lo tanto somos amigos. Así que lo que nos une es una posición ideológica. Mientras el cristiano puede llegar a un diálogo con otro viendo en él a alguien que vale mucho más de lo que él piensa de sí mismo. Y esto crea una relación diferente porque yo te miro de una manera como tal vez no te mirás vos mismo. Y esto es la fuerza del cristianismo. Porque mira al hombre por lo que es. Yo no miro al hombre en general. Te miro a vos que estás delante de mí y que tienes una posición política muy distinta, pero te digo que yo te estimo. Porque vos, como yo, tenemos el mismo Padre. Si vos sos consciente o no de esto, no importa, es otra cosa, pero yo te miro así. Y esto cambia la relación, esto cambia el enfoque. Y esto tiene dos resultados, porque ahí se clarifica todo, o la amistad o el odio. Porque si vos querés rechazar esta estima, me tenés que odiar. Por fuerza. No hay otra opción. Es por eso que se dice que el cristianismo crea un signo de contradicción. Porque yo te miro porque estoy convencido de que vos sos querido, que no sos una casualidad de la historia, que no sos un producto químico, biológico, que nació hace 5.000 millones de años. Y por eso te estimo, por eso te abrazo, por eso pienso que nosotros dos, en nuestra diferencia, algo podemos hacer juntos. Y esto es el ofrecimiento, lo que ofrece el cristianismo a todos, sin reducir
sin reducir para nada, una amiga de la verdad. No, termina por favor. Discúlpame. No, adelante. Finito. Sí. Sí. No, te agradezco en nombre de todos. Estoy seguro que todos estamos muy contentos con con este encuentro. Te agradecemos sobre todo, es la 1 de la mañana en Italia en este momento. Digo para todos, para que sepamos el esfuerzo que hace Bernard después de su día de trabajo. Y me animo, Bernard, a pedirte para otra oportunidad que tengamos otra ronda de diálogo sin estar cerca de las elecciones, retomando algunos de estos temas y aprovechando tu generosidad que yo conozco bien, y también teníamos una certeza de que podíamos contar con vos. Así que yo te agradezco, Bernard, enormemente esta disponibilidad. Gracias. Agradezco a todos los que han participado. Te pido que nos digas una última cosa y con esto le vamos a poner fin al encuentro. Grazie, appena possibile vi vengo a trovare. Gracias. Apenas se pueda, voy a visitarlos. Así nos vemos. Todos te esperamos. Bueno, les Gracias agradecemos. por todo, Bernard. Bernard, Gracias. realmente Gracias. te agradecemos Grazie muchísimo. mille, grazie Un agradecimiento a todos. Grazie. Un saludo a todos. Bernard. Gracias a todos. Gracias. Ciao. Gracias a todos. Gracias, Bernard. Un gran saludo a todos. Grazie Gracias. mille. Gracias. Tante grazie, tante. Muchas gracias. Muchas gracias, Bernard.